A ver, señoritas. Bueno, un breve retorno después de los feriados y también de un taller que tuvimos en la semana pasada, ¿verdad? Que también muy importante para ustedes, ¿no? El conocer las pautas para que ustedes vayan preparándose para la tesis, ¿no? O la tesina. Bien, señoritas, eh, había un trabajo pendiente que, si más no recuerdo, era de un libreto, ¿no? Que había que presentar un libreto para la dramatización, ¿verdad? Milagros, Karina, Lucy, ¿ya? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, señoritas. Bueno, ante todo, felicitar a las señoritas que están, ¿no? Que ingresan con tiempo y bueno, también estamos tomando, ustedes saben que por este medio se puede tomar asistencia, ¿ya? Entonces, es necesario que ustedes tengan su asistencia, no falten, ¿ya? A las clases. Bien, ahora, bien, lo que quería proponerles es que, bueno, ese trabajo de ese libreto, ustedes me lo hagan, me lo alcancen, me lo hagan llegar por el WhatsApp, ¿ya? Por el WhatsApp, a manera de archivo, un archivo Word con su nombre, para yo poder calificar y enviárselo a la señorita Heidi y lo pueda subir a la plataforma, ¿ya? En eso vamos a quedar, ¿ya? Porque como hemos tenido dos clases ya, digamos, ¿no? Con algunas interrupciones, entonces vamos a continuar con la clase. Queda pendiente ese trabajo para que me lo envíen, ¿ya? Vuelvo a repetir, me lo envíen al WhatsApp, ¿ya? Ahí voy a ponerles, al último les voy a hacer recordar en el chat. Bien, a ver, vamos a continuar entonces. A ver, ya. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver técnicas para el teatro de títeres, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que nosotros habíamos visto, ¿no? La obra escénica, cómo, qué requeríamos, ¿no? Para trabajar con los niños en cuanto al teatro, ¿no? Entonces, vamos a ver que también un recurso muy interesante es el teatro de títeres, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver cuáles son esas técnicas que nos ayudan a trabajar, ¿no? Con los niños, ¿ya? Entonces, ¿y cuántos tipos de títeres hay? ¿No? Que podamos elaborarlo a partir de los recursos ¿no? De reciclaje, ¿no? O con los recursos que contamos, ¿ya? Entonces, bien, vamos a escuchar una actividad, ¿ya? Motivadora, a partir de, ¿no? De un vídeo para que podamos nosotros recoger, ¿no? Y recoger esa información, recabar esa información de la importancia que tiene pues el uso como recursos, ¿no? Los títeres para esta actividad, ¿no? De escenificación o dramatización. Ustedes saben que los títeres les encantan a los niños porque es parte, ¿no? De los muñecos, ¿no? Que cobran vida a través de la manipulación, ¿no? En este caso, ¿no? Del docente o la persona que está, ¿no? Trabajando, empleando estos recursos. Muy bien, ahí tenemos unas preguntas. Tratemos de recoger toda esa información para también ir, ¿no? Almacenando y teniendo esa información de, ¿no? Las competencias que se desarrollan, ¿no? Que se desarrollan en el área de personal social, ¿ya? Y en el área de comunicación también, en los niños, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver un vídeo, vamos a visualizar y tratemos de prestar mucha atención. Ya, a ver, un segundito. Vamos a activar el sonido.
Ya, a ver. Hablemos de títeres. Los títeres son el primer contacto que tienen todos los niños con todas las artes. ¿A qué me refiero con esto? Un niño, cuando ve una obra de títeres, está viendo la literatura a través de la dramaturgia que tiene el cuento que estamos contando, está viendo la plástica a través de los muñecos que está viendo, de la escenografía, de la construcción misma de los muñecos, está viendo la música, está viendo la pintura, está viendo todas las artes, la danza, todo se ve en una simple obra de títeres. O sea, es ahí donde radica la importancia de que el niño vaya a ver títeres. Ese es digamos que una herramienta fundamental para el desarrollo del lenguaje del niño. El niño a través de las obras de títeres, al ver la literatura, está desarrollando más su lenguaje. Se desarrolla muchísimo un niño que ve títeres comparado con un niño que no ve títeres. Es una herramienta para el maestro. El niño le cree más a un títere que le está diciendo que haga las cosas que al mismo maestro que le dice que las haga. El niño le cree más al títere que le dice lávate los dientes que a la mamá o que al papá que le dicen lávate los dientes. Es más fácil llegarle a un niño con un muñeco que llegarle con una persona diciéndole o echándole cantaleta. Entonces por eso el muñeco se convierte en una herramienta fundamental para el educador, para que a través de él pueda llegar mucho más fácil, de una manera más sencilla y con un lenguaje sencillo a los niños, para que estos a su vez capten el mensaje de una manera más rápida y eficiente. El maestro puede utilizar muchísimas herramientas para hacer títeres, puede utilizar bolsas de papel, puede utilizar vasos desechables, puede utilizar las medias viejas que tiene en la casa y hacer títeres de guante. O sea, hay muchos materiales reciclables, hay muchos materiales en la naturaleza misma que podemos utilizar para hacer muñecos. No necesariamente tienen que ser muñecos de materiales comprados, simplemente pueden ser materiales conseguidos en casa o en la misma naturaleza. Yo con palitos, con hojitas, con frutos secos, con diferentes tipos de materiales de la naturaleza también puedo hacer muñecos. Así es que a incentivar la creatividad, a generar muchísimo más contacto con los niños a través de los muñecos, que es de verdad una forma fantástica de llegarle a ellos. Antioquia piensa en grande. Erika, muy bien.
A ver, Erika, Sí, decíamos, ¿no? Que hemos recogido información muy interesante, ¿no? Nos habla sobre cómo a partir de, ¿no? de materiales que podamos encontrar en el medio ambiente, podemos hacer, ¿no? Los títeres como un recurso educativo. Y también en el vídeo hemos podido, ¿no? escuchar que esa docente habla sobre las experiencias, ¿no? Del trabajo con títeres con los niños. Inclusive dice que el niño presta mayor atención, ¿no? A lo que le dice el mensaje que lleva el títere, ¿no? Que a la misma persona, que al mismo docente. ¿Por qué? Porque el niño encuentra, ¿no? Encuentra una motivación que despierta el interés en él y pues presta mayor atención, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿qué capacidades se pueden lograr desarrollar en las diferentes áreas curriculares, por ejemplo, utilizando este medio, ¿no? Estos recursos didácticos? A ver, Erika, luego sigue Milagros. muy buenas noches. Buenas noches, Erika. A ver, ¿qué Puede capacidades, Erika? ¿Qué capacidades, ¿no? Se logran, se desarrollan, ¿no? En este proceso utilizando este recurso. Con los títeres se puede desarrollar mucho lo que es el lenguaje. Dijeron en el El video lenguaje. que el lenguaje Ujú. dijo que es mucho más fácil trabajar con los títeres, ¿no? A través, para hacer llegar la información al niño, ¿no? Así que el lenguaje es muy importante y es lo que desarrollan los niños a través de los títeres. Muy bien, me dices el lenguaje, por supuesto, ¿no? La expresión, los niños repiten, escuchan y aprenden palabras nuevas inclusive, ¿no? Mensajes. En el área personal social, a ver, Karina, en el área de personal social, ¿qué capacidades se desarrollan en los niños, Karina? Buenas noches, Karina. Sí, mis buenas noches. Buenas noches. En el área de personal social, ¿no? Ustedes saben que el área personal social, ¿no? Tiene dos competencias, ¿no? Los dos signos, ¿no? La identidad, ¿no? ¿no? El autoconcepto de sí mismo, el conocerse a sí mismo y, ¿no? Todo lo que es, ¿no? La convivencia, el compartir, el vivir, ¿no? Con los demás, las relaciones, ¿no? Interpersonales. A ver, ¿de qué manera se pueden lograr desarrollar estas competencias, ¿no? En el área de personal social, Karina. Generando vínculos, mis, entre compañeritos en el aula. ¿Cómo se generan, no? Durante en el desarrollo de esta actividad, cuando ellos socializan, ¿no? La comunicación, interactúan, viendo los títeres, estimulan la capacidad, ahí entra la concentración de los niños, también niños y niñas. Entonces, miren, ¿no? En la dimensión cognitiva también, por supuesto, ¿no? La concentración, el identificarse, ¿no? Se identifican más, ¿no? Con los muñecos, porque los muñecos cobran vida, ¿no? De acuerdo, acorde a cómo, ¿no? En este caso el titiretero puede ser el docente, un padre de familia, alguna persona, ¿no? Que está trabajando con estos recursos para que el niño, ¿no? Se interese y ahí podemos aprovechar en enviarles mensajes, ¿no, Karina? Sí, mis, como también dije que alcanzan altos resultados. Miren, concentración, atención y concentración, qué importante. Muy bien. Lucy, por ejemplo, en el área de, por ejemplo, las competencias, en el área, hablamos de ciencia y ambiente y en matemática, ¿crees tú que también se puede lograr desarrollar competencias? ¿Se vinculan también utilizando este recurso, Lucy? Mis buenas noches. Noches. Yo, sí, como dice ahí la docente que te explicaba, es un recurso muy, digamos, versátil que puedes usar en cualquiera de las áreas, ¿no? Eso es lo que nos dice, yo creo que sí, o lo puedes usar en cualquiera de las áreas, ¿no? Ya sea matemática, comunicación, ciencia y ambiente.
y de acuerdo a tu proyecto o a tu tema que tú vas a lograr con los chicos, ¿no? Y como decía, no le escucho, Miss, y como decía la docente, pues los niños, como decía, que escuchan más al títere que a la mamá o a una persona, pienso que ahí se va a lograr se va a llegar a lograr lo que el objetivo, ¿no? En este caso. Claro, así es. Muy bien, como de acuerdo a tu planificación, ¿no? De acuerdo a tu proyecto, Claro. ¿no? O a tu sesión, cómo lo has, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos, ¿no? ¿Qué competencias has planificado? Sí puedes trabajar en todas las áreas, ¿no? Puedes aprovechar, por ejemplo, para el conteo, para las nociones, ¿no? Las nociones básicas, Sí. ¿no? Matemática, ciencia y ambiente también, aprovechando de repente la naturaleza, ¿no? Los seres vivientes, ¿no? Porque ustedes saben que para el desarrollo, el trabajo con los títeres, tenemos que tener un libreto. Ya eso hemos trabajado la sesión anterior, ¿verdad? ¿No? Y ese libreto debe ser, pues, ¿no? Tiene características propias, como el interés del niño, la edad del niño, ¿no? Por ejemplo, que sea también comprensible, ¿no? Sencillo, de un lenguaje sencillo, que ellos puedan, ¿no? Personificar también inclusive, ¿no? Entonces, sí, nos puede ser útil para todas las áreas. Muy bien. Luego ya vamos a intervenir también con las demás señoritas para que podamos, ¿no? Todas participar. Gracias, señorita, por su participación. Bien, entonces vamos a ver hoy cuáles son esas técnicas, ¿no? Interesantes, importantes, que nos ayudan a lograr, ¿no? Nuestro propósito. A ver, bien. Primero vamos al propósito de aprendizaje del día de hoy. Muy bien. Al término de la sesión de aprendizaje, ¿no? Los estudiantes, ¿no? En este caso ustedes que son damas, serán capaces de interpretar y valorar los beneficios en el aprendizaje de los niños, utilizando los títeres como recursos didácticos en el aprendizaje y desarrollo de la creatividad en los niños. Así es, ¿no? Creatividad, estamos hablando, ¿no? Ya del desarrollo cognitivo, la dimensión, la creatividad, pues es uno, ¿no? De las demandas, ¿no? De alta demanda cognitiva, ¿no? Es el desarrollo de alta demanda cognitiva, ¿no? El crear, ¿no? Involucra, moviliza ¿no? Muchas habilidades. Bien, y vamos a elaborar un organizador visual, ¿no? Cómo trabajamos, ¿no? En el uso del teatro con títeres, ¿ya? Bien, estos trabajos, como no lo podemos hacer, digamos, aquí ¿no? Por vía síncrona, ustedes lo van a trabajar y me lo van a subir, me lo van a hacer llegar a través del WhatsApp, ¿ya? Para que yo pueda ir evaluando, ¿ya? Sus trabajos, sus productos. Muy bien, señoritas. Entonces vamos a ir conociendo. A ver. Muy bien, en la etapa de la educación preescolar, ¿no? O sea, en el nivel inicial, los títeres son muy valiosos, ¿no? Sabemos que muchos niños al iniciar, ¿no? al ingresar, ¿no? A la cuna o al jardín, todavía se sienten tímidos, no hay esa relación, ¿no? Esas relaciones interpersonales que recién, ¿no? Recién se están iniciando, ¿no? Recién ellos socializan con sus pares. Muy bien. Y muchas veces, pues, todavía se sienten tímidos, ¿no? Y avergonzados, ¿no? Sienten vergüenza ante la idea de representar algún papel, ¿no? Todavía no tienen esa soltura porque, ¿no? Se sienten intimidados, ¿no? Debido a que también poca costumbre con los padres, ¿no? Con los padres, con la familia, de trabajar, ¿no? Estas actividades artísticas. El teatro de títeres puede ser un medio para adquirir soltura en la dramatización, así es, ¿no? El niño se desenvuelve más a partir, ¿no? Pierde la vergüenza, la timidez a partir, ¿no? De las experiencias, las vivencias, ¿no? Cuanto más experiencias se den, cuanto más oportunidades tengan ¿no? De ellos de trabajar a partir, ¿no? De estas actividades, ¿no? Vamos a lograr que los niños tengan un mejor lenguaje y sobre todo participar, ¿no? Sin
tener que ser introvertidos, ¿no? Ya ellos van a ir dejando, ¿no? Eso, ¿no? Ya esas actitudes, ¿no? De individualismo. Muy bien. Seguimos, a ver. Los títeres, entonces, ¿no? Son un medio didáctico, ¿no? De extraordinario valor que educan y entretienen. Por ejemplo, para captar la atención de los niños y las niñas, ¿no? Es muy interesante porque, pues, ustedes saben que los pequeños les gusta, ¿no? Viven y gozan y disfrutan, ¿no? De los animales, de las plantas que cobran vida, ¿no? A través de las acciones, ¿no? A través de estas representaciones. Muy bien. Y se catalogan entonces como medios para descargar emociones. Ahí están, ¿no? Los miedos, la tensión, la cólera, odio y otras actitudes negativas. Entonces aquí también en personal social, en el área de personal social, también sirve para control, ¿no? Para el control, para la autorregulación de las emociones. Entonces los títeres son considerados, ¿no? Muñecos con aspecto humano o pueden ser de animales que al accionarse con los dedos y las manos cobran vida y con la simulación de la voz parecieran hablar, ¿no? Entonces los niños, ustedes saben que los niños son fantasiosos y pues al interpretar, ¿no? Al cobrar vida, ellos pues van a prestar atención y el mensaje va a ser más, ¿no? Más beneficiados, por ejemplo, por decir, ¿no? En cuanto a la atención. El propósito. Los títeres cumplen diferentes funciones en el desarrollo de la literatura infantil. Podemos mencionar, por ejemplo, las siguientes. Contribuyen al desarrollo verbal, enriquecen lenguaje y la práctica de los buenos hábitos, mejoran la expresión del niño y la niña, estimulan la participación, ¿no? De los niños tímidos y pueden ser confeccionados por los propios niños, ¿no? Los niños también participan en pequeños talleres para confeccionar sus propios títeres con las cuales ellos van también a participar, ¿no? Se divierten, ¿no? En este manejo de los títeres. Y permiten a los niños y niñas de disfrutar, reír y sentir placer. Desarrollan la creatividad y el aprecio que el infante siente por las cosas llenas de color y de fantasía, ¿no? Entonces, miren, aquí hablamos de la comunicación, desarrollo de la comunicación, ¿no? La socialización, ¿no? ¿no? A partir de los niños, ¿no? Tímidos ya van a ser, ¿no? Van a haber mayor soltura, van a socializar, ¿no? Y también pueden ellos controlar sus emociones. Y desarrollan también su creatividad a partir, ¿no? Del trabajo, ¿no? De la elaboración con ellos mismos. Aplicaciones. ¿Cómo se utilizan? Muy bien. Los títeres tienen variadas aplicaciones, ¿no? Entre ellos podemos señalar, o sea, características, formas, ¿no? De cómo vamos a trabajar con ellos. Pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como dijo su compañera, ¿no? Anteriormente, ¿no? De acuerdo a nuestra planificación, puede ser un recurso muy motivador. Sirven para desarrollar el lenguaje oral de los niños. Ayudan a los niños y niñas a desarrollar un pensamiento creativo. Se emplean perfectamente en la presentación de actividades y dramatización de cuentos. Permiten a los infantes representar pequeños papeles. Son útiles para aplicar y justificar las normas de disciplina y de organización del plantel. Así es, ¿no? Entonces las normas de convivencia también. Y en ocasiones se emplean como medida terapéutica, ¿no? Para los niños, por ejemplo, ¿no? Que tengan violencia, que tengan ciertas actitudes, ¿no? De agresiones, ¿no? De violencia, ¿no? Entonces, los títeres y la música, ¿no? Es conocido que sirve, ¿no? De bálsamo para que los niños puedan regular sus emociones. Y ahí pueden liberar, ¿no? Liberar tensiones, ansiedades, miedos, ¿no? Y otros trastornos, ¿no? De la conducta que se puedan presentar. Y sirve para desarrollar sus destrezas motoras, ¿no? Sus destrezas motoras finas de las manos, al manipular, al accionar y al elaborar también, ¿no? Porque ahí van a desarrollar su
creatividad. Muy bien. ¿Qué tipo de títeres podemos crear, no? Yo les decía, ¿no? Hay, pues, con los materiales que tengamos al alcance, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? De estos recursos didácticos, ¿no? Podemos hacerlos con palitos, con guantes, ¿no? Hay tipos, ¿no? Por ejemplo, títeres de guante, títeres de dedo, ¿no? Digitales, que le llamamos también. Mape, ¿no? Con palillos, marota, ¿no? Con varillas, títeres de hilo o marionetas también. Los buraku, sombras, cabezudos, animatronics, ¿no? O sea, también podemos hacerlo incluso de figuras, de imágenes, ¿no? A partir de láminas recortados con palitos, que no necesariamente de repente pueda moverse todo, ¿no? Las manitos, pero sí basta la imagen y la expresión, la voz, para que los niños ya puedan fantasear, ¿no? Puedan ellos tener, ¿no? Esa creer, ¿no? Su imaginación, ¿no? Su imaginación vuela, como se dice, ¿no? Entonces podemos hacerlo de diferentes, ¿no? De diferentes materiales, ¿no? Y se prestan también para las características, ¿no? Sus tipos ¿no? De estos recursos, de estos títeres. Muy bien. Títeres o marionetas. Una marioneta o un títere es una figurita, ¿no? Una figurilla o muñeco que se gobierna de manera que parezca que su movimiento es autónomo. Se muestran en unos teatrillos llamados retablos, ¿no? Podemos trabajar los teatrines, que le llamamos, ¿no? Con cajas, por ejemplo, grandes, donde les demos, ¿no? La manera, lo ambientemos con las cortinas, ¿no? Donde de ahí, a partir de ahí, salen, pues, ¿no? Los personajes. Entonces, para ello tenemos que tener también un libreto, ¿no? Un libreto corto, ¿no? Generalmente, pues, el teatro de niños tiene que ser de acuerdo a la edad. El tiempo también es muy importante, ¿no? Medir el tiempo. Porque los pequeñitos, por ejemplo, se distraen con mucha facilidad. Entonces, de 3 años, 4 y 5, ¿no? El tiempo es importante, medir el tiempo, calcular el tiempo. Muy bien, su movimiento se efectúa con la ayuda de muelles, puede ser con cuerdas, las marionetas, ¿no? Guantes, alambres, hilos, palos. Es un poco, ¿no? De repente las marionetas, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, porque ahí van a mover, ¿no? Sus piernas, los brazos a manera de brazos, ¿no? El cuerpo mismo, ¿no? Entonces eso es un poquito, de repente las marionetas más complicadito, porque ya el docente tendría que movilizarlo, ¿no? Hacer, ¿no? Para mover, ¿no? Todo, ¿no? Ahí ya tiene mayor facilidad para movilizar todo el cuerpo, ¿no? En cambio, los títeres, pues, son un poco más sencillos, pero tienen la misma finalidad, el mismo propósito. La palabra marioneta indica sobre todo, ¿no? Los personajes, ¿no? Por ejemplo, en francés dice une marionnette, se llama, ¿no? Era un clérigo que en las representaciones religiosas, donde aparecía la Virgen, aportaba su voz, haciéndola aguda para que pareciese femenina, ¿no? Entonces esto data, ¿no? De algunas historias antecedentes, ¿no? Que dice, pues, que aquí, ¿no? Un personaje, ¿no? En francés, ¿no? Utilizaba este tipo, ¿no? De las marionetas, por ejemplo, ¿no? Para trabajar sus actividades religiosas. Las marionetas hablan siempre con una voz aguda, chillona, ¿no? Y falsa, ¿no? Digamos, ¿no? Hay impostación de la voz también aquí, ¿no? Para representar a los personajes, ¿no? De acuerdo, ¿no? Al tipo de personaje que se va a presentar ¿no? Y que está en el libreto. Historia. Vamos a ver un poco de los antecedentes. El títere está en el principio del teatro, pues títeres son los símbolos figurativos, ¿no? Iniciales. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se trabaja, ¿no? Con tipos de, antes, por ejemplo, con representados, ¿no? Representativos a los dioses, ¿no? A las fuerzas de la naturaleza. Y los primeros disfraces de los hechiceros, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿no? Las máscaras, por ejemplo, cuando se utilizaban, ¿no? Las primeras, ¿no? En las primeras actividades gracias, en las actividades de trabajo de enseñanza-aprendizaje. Ahí después tenemos el uso de las muñecas o títeres, ¿no? Que era conocido en Grecia, con los griegos, que les llamaban también neurospasta, palabra que significa objeto,
puesto en movimiento por cuerdecillas, ¿no? Y la cual expresaba la naturaleza, ¿no? Del momento, ¿no? De la acción que se iba a representar. Entonces esto data, pues, miren, desde tiempos, ¿no? Tiempos inmemoriales, por decir, ¿no? Miren, ¿no? En Francia, en Grecia, ¿no? Donde se vio, pues, también, ¿no? El trabajo, por ejemplo, ¿no? De enseñanza, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, y desde esa época se utilizaba estos recursos. Aristóteles, ¿no? Ustedes saben, Aristóteles fue ¿no? un sabio griego, habla de ellos cuando dice que aquellos que hacen mover figuritas de madera, que tiran del hilo que corresponde pues a este muñeco, ¿no? Elaborado, ¿no? Este obedece al momento, ¿no? Es para representar, ¿no? Para representar a un personaje. Por ejemplo, ahí, ¿no? Se ve, continúa cómo mueven la cabeza, ¿no? Los ojos, las manos, ¿no? Parece una persona viva y animada, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se trabaje, ¿no? Porque hay también, ¿no? Estructurados y hay algunos que podamos trabajar con los recursos que contemos, ¿no? Entonces, desde esas épocas, ¿no? Miren cómo se utilizaban estos recursos, ¿no? Muy importantes porque ustedes sabemos que la característica pues, de los pequeños es la fantasía, ¿no? Vivir ¿no? un mundo de fantasía, se remontan ellos ya a un mundo, ¿no? Subjetivo. Tales eran los títeres o figuritas, ¿no? Que servían también a los romanos para divertir y entretener al público, y de las cuales habla un personaje, Horacio, ¿no? Que eran figuras que sin duda habían tomado los romanos, ¿no? Y los griegos, de los griegos, dice, ¿no? O sea, los romanos también, ¿no? A partir, ¿no? De estas experiencias, ¿no? De los griegos, ellos también, ¿no? Inician a trabajar con estos tipos, ¿no? De recursos para entretener, ¿no? Al público. Eran como decir los circos o los teatros, ¿no? Populares, ¿no? Y entonces a partir de ello, ¿no? Hacían para trabajar con todo tipo de espectadores, ¿no? Niños, adultos, ¿ya? Y era muy entretenido y siempre dejaba pues un mensaje. El teatro, el teatrillo, ¿no? O lo que podamos nosotros decir, ¿no? A manera de, ¿no? Del ambiente, el espacio. Al principio de comenzar las representaciones, el teatrillo tomó el nombre de castillo o castillejo, en recuerdo de las primeras representaciones que se hicieron y que consistieron en historias guerreras, medievales, de las tomas de los castillos. Ustedes saben, pues, ¿no? Que en las épocas medievales, ¿no? Habían, pues, los guerreros, ¿no? Que entraban a los castillos, de ahí que hay muchos cuentos, ¿no? De esos cuentos clásicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando el príncipe iba a buscar ¿no? a la princesa, iba a los castillos, ¿no? Incluso cuando no la salvaba, la sacaba por las ventanas del castillo, ¿no? Entonces, en estas épocas, ¿no? Ya se utilizaban, ¿no? A partir de estas historias, ¿no? Sus libretos eran, ¿no? Enfocados hacia a esas circunstancias en que vivían. En el siglo XVII apareció el nombre de retablo, ¿no? Para referirse a los castillos anteriores, ¿no? Entonces, estos teatrines, que ahora los conocemos, ¿no? Como teatrines, ¿no? Antes se le llamaba castillo o castillejo, ¿no? Luego ya toman el nombre de retablo para referirse a los castillos, ¿no? Anteriores, ¿no? Comienzan a cambiar de nombres. Tomó el nombre de retablo, palabra de procedencia eclesial, ¿no? O sea, espiritual, en las iglesias, ¿no? En la religión. Porque la gente de la